Adiós a mi padre. El reloj del hospital marcaba las 3:42 de la madrugada cuando Laura apretó con fuerza la mano de su padre. Su respiración era débil, un hilo que se desvanecía con cada exhalación. Las máquinas pitaban con un ritmo que se volvía cada vez más espaciado, como si el tiempo mismo estuviera aprendiendo a detenerse. En ese instante, el aire se volvió denso, pesado, cargado de despedidas que nunca se pronunciaron. «Papá», susurró ella, conteniendo las lágrimas. «Si puedes oírme, quiero que sepas que te amo». El rostro del hombre se relajó, como si aquel susurro le hubiera dado permiso para descansar. Laura sintió un leve apretón en sus dedos y luego, el silencio. Un silencio tan grande que llenó todo el cuarto, todo su cuerpo, toda su alma. El médico entró unos segundos después. Habló con voz baja, midiendo las palabras, pero Laura no escuchó más que un zumbido distante. Todo su mundo acababa de detenerse. Mientras el doctor cubría el rostro de su padre con la sábana blanca, ella sintió que una parte de sí misma quedaba atrapada bajo aquella tela. Horas más tarde, caminaba por el pasillo con los ojos hinchados. Afuera, el amanecer asomaba tímido, indiferente a su pérdida. La vida continuaba, y eso le parecía una crueldad. Al llegar al coche, sostuvo el llavero que su padre le había regalado cuando aprendió a manejar. Lo apretó contra el pecho y susurró: «¿Y ahora qué hago sin ti?». Los días siguientes fueron una niebla interminable. En el funeral, las flores blancas llenaban la capilla, y las voces de la gente se mezclaban en un murmullo confuso. Su madre lloraba en silencio, su hermano se refugiaba en la rabia, pero Laura no podía llorar más. Se sentía vacía, como si las lágrimas se hubieran secado junto con su esperanza. Después del entierro, regresó sola a la casa donde había crecido. Cada rincón tenía su voz, el eco de su risa en el comedor, el golpe seco de las herramientas en el taller, el olor a café recién hecho los domingos. Se sentó en el sillón donde él solía leer el periódico y dejó que los recuerdos la arrasaran. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la sala con una taza de té entre las manos, y de pronto creyó escuchar su voz: «No te olvides de vivir, hija». Se giró, con el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie. Aún así, algo dentro de ella cambió. Tal vez la muerte no era el final absoluto, sino un nuevo tipo de presencia. Al día siguiente, fue al jardín que su padre cuidaba con tanto esmero. Las rosas estaban marchitas, el pasto seco. Se arrodilló, tomó la tierra entre sus dedos y sintió el aroma húmedo que tanto le recordaba a él. «Voy a cuidar de esto por ti», dijo. «Lo prometo». Fue el primer compromiso que asumió después del adiós. Y aunque sus manos temblaban, empezó a arrancar las hojas muertas, a regar la tierra, a devolverle vida a aquel pequeño espacio. Era como si, al hacerlo, cuidara también de sí misma. Esa tarde, el sol volvió a iluminar el jardín. Laura se sentó sobre la hierba, agotada, pero en paz. El aire olía a agua y a esperanza. Sabía que el camino del duelo apenas comenzaba, pero por primera vez desde aquella madrugada, sintió que su padre aún la acompañaba, no en cuerpo, sino en la voz que seguía resonando dentro de su corazón. El amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación cuando Laura despertó sobresaltada. Había soñado con su padre caminando por el pasillo, silbando esa melodía que siempre lo acompañaba. Por un instante creyó oírlo realmente, pero solo era el viento que golpeaba las ventanas. Se sentó en la cama y observó el vacío a su alrededor. La taza de té de la noche anterior seguía sobre el buró, el teléfono lleno de mensajes sin leer, y una foto de su padre sonriéndole desde el marco de madera. Desde su muerte, el silencio se había instalado en la casa como un huésped incómodo. No era un silencio tranquilo, sino uno que pesaba en el aire, que la envolvía hasta hacerla sentir ahogada. Caminaba por las habitaciones sin saber qué buscar. Cada rincón parecía observarla, esperando que dijera algo, que llorara, que rompiera la quietud. Pero Laura no podía. Era como si su voz se hubiera ido junto con él. Su madre había decidido pasar unos días con una tía en Puebla, intentando distraerse del duelo.
Laura se quedó sola, aferrada a la idea de mantener la casa en orden. Lavaba, cocinaba, limpiaba, aunque nadie comía ni ensuciaba. Era su manera de mantenerse en movimiento, de no pensar. Pero las noches eran otra historia. Una de esas madrugadas, mientras limpiaba el escritorio de su padre, encontró una libreta azul con la tapa gastada. La abrió con cuidado, había dibujos de flores, apuntes sobre el jardín, frases que parecían pensamientos sueltos. En una página leyó: "Cuando muera, no me busquen en las fotos. Estaré en las cosas que amé". Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. Por primera vez desde el funeral, Laura se permitió llorar sin freno. Apoyó la cabeza sobre el escritorio y sollozó hasta quedarse sin aliento. En aquel desahogo, sintió que una parte del silencio se rompía. Al día siguiente, visitó a su terapeuta, una mujer de voz suave llamada Elena, que la había acompañado desde hacía años en momentos difíciles. ¿Cómo te sientes, Laura?, preguntó con tono tranquilo. Vacía. Todo está en silencio. Es como si nada tuviera sentido. El silencio puede doler, pero también puede enseñarte a escuchar lo que hay dentro de ti. ¿Has intentado escribirle a tu padre? Laura negó con la cabeza. No sé por dónde empezar. Empieza por el silencio. Escríbele lo que no pudiste decirle. No para él, sino para ti. Aquella noche, Laura tomó una hoja y una pluma. Al principio, solo miraba el papel en blanco. Luego, las palabras comenzaron a salir como un torrente. Papá, no sé si puedes oírme, pero necesito decirte que estoy perdida. Que me duele respirar sin ti. Que me cuesta levantarme cada mañana y no escuchar tu voz. Quisiera un consejo tuyo, una mirada, un regaño, cualquier cosa que me recuerde que sigo siendo tu hija. Al terminar, sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Guardó la carta en la libreta azul, junto a los pensamientos de su padre. Era como si su diálogo continuara, aunque él ya no estuviera. Los días pasaron y Laura comenzó a notar pequeños cambios. Volvía a regar el jardín, a cocinar recetas que él le enseñó, a escuchar las canciones que solían compartir. Cada acción era un puente hacia la memoria, un modo de sanar. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó a los vecinos reírse. Aquella risa ajena la hizo detenerse, le recordó que la vida seguía, que ella también tenía derecho a volver a sonreír algún día. Una semana después, recibió la visita de su hermano Andrés. Él había evitado hablar de la muerte de su padre, como si ignorarla pudiera borrar el dolor. Mamá dice que está sola aquí, dijo él, dejando una bolsa con pan sobre la mesa. Estoy bien, contestó ella, forzando una sonrisa. No tienes que estarlo todo el tiempo, Laura. Aquellas palabras la desarmaron. Se abrazaron sin decir nada más. Andrés lloró por primera vez desde el entierro, y Laura sintió que algo dentro de ambos se reparaba. Compartieron recuerdos, anécdotas, carcajadas mezcladas con lágrimas. Por primera vez, el silencio de la casa se llenó de vida. Esa noche, Laura volvió a salir al jardín. La luna se reflejaba sobre las hojas húmedas. Cerró los ojos y respiró profundamente. No había superado el dolor, pero ya no la dominaba. En su interior empezaba a nacer una calma distinta, una aceptación silenciosa. El duelo seguía, lento y misterioso, pero ahora sabía que no estaba sola. Su padre vivía en cada detalle, en cada palabra escrita, en cada flor que volvía a florecer. Y aunque el silencio seguía allí, ya no pesaba tanto, se había convertido en el eco suave de un amor que nunca muere. El invierno comenzaba a retirarse, y los primeros rayos cálidos del sol acariciaban el jardín que Laura había vuelto a cuidar con esmero. Las flores que su padre había sembrado un año antes resurgían entre los tallos secos, como si la tierra misma respondiera a su esfuerzo. Cada brote era una promesa silenciosa de que la vida seguía su curso. Una mañana, mientras regaba las plantas, escuchó a su vecina, doña Carmen, llamarla desde la reja. Laura.
Hace días quería verte. Vamos a organizar una feria vecinal para reunir fondos y arreglar la plaza. ¿Te animas a ayudar con los arreglos florales? Laura dudó. Había pasado meses evitando reuniones, excusas para no hablar con nadie. Pero algo dentro de ella, una voz tenue y firme, le dijo que tal vez era momento de volver a salir al mundo. Sí, claro. Me encantaría, respondió con una sonrisa tímida. Esa decisión marcó un pequeño renacer. Los días siguientes se llenaron de preparativos, risas, aromas de pan recién hecho y colores. Laura comenzó a compartir de nuevo con los demás, y aunque en ciertos momentos el recuerdo de su padre la estremecía, descubrió que podía convivir con la nostalgia sin que ésta la destruyera. Durante una de esas tardes, mientras colocaba flores en los puestos, una niña de unos 6 años se acercó con curiosidad. ¿Por qué las flores huelen tan bonito?, preguntó. Porque crecen con amor, respondió Laura, sonriendo. Igual que las personas cuando son queridas. La pequeña se quedó pensativa y luego dijo: mi abuelito murió, pero mi mamá dice que vive en el cielo. ¿Cree que él puede oler las flores? Laura sintió un nudo en la garganta. Se agachó para mirarla a los ojos. Sí, creo que puede. Y también siente cuando tú sonríes. Las palabras de la niña la acompañaron toda la noche. Por primera vez comprendió que hablar de la muerte no era una herida abierta, sino una forma de mantener viva la presencia de quienes amamos. Con el paso de las semanas, la rutina comenzó a adquirir un nuevo sentido. Laura retomó su trabajo en la biblioteca municipal, un espacio que había abandonado tras la muerte de su padre. Al principio le costaba concentrarse, los libros parecían mirarla con melancolía, recordándole los días en que la llevaba de pequeña a escoger lecturas. Pero pronto, el olor a papel y la calma del lugar la envolvieron con una ternura familiar. Un día, al revisar una caja de donaciones, encontró un ejemplar antiguo de El Principito con una dedicatoria, para quien aprenda a ver con el corazón. Aquella frase la hizo llorar discretamente. Recordó que su padre solía leerle ese mismo libro cuando tenía miedo a dormir sola. En ese momento comprendió que los recuerdos no eran un castigo, sino un puente entre el pasado y el presente. ¿Estás bien, Lau?, preguntó Julia, su compañera de trabajo. Sí, respondió ella, secándose las lágrimas. Estoy aprendiendo a estarlo. Con el tiempo, comenzó a sentir una energía distinta en su interior. No era la felicidad plena, sino una paz serena que nacía del reconocimiento de su dolor. Por recomendación de su terapeuta, empezó a caminar cada mañana por el parque. El sonido de los pájaros, el murmullo del viento y la sensación del sol sobre la piel la conectaban con algo más grande, como si la naturaleza le recordara que la vida siempre encuentra la manera de continuar. En una de esas caminatas conoció a Gabriel, un fotógrafo que capturaba los amaneceres para un proyecto artístico. ¿Te gusta salir temprano?, preguntó él, ajustando la cámara. Es cuando el mundo parece más tranquilo, contestó ella. O más sincero, añadió él con una sonrisa. Comenzaron a coincidir varios días. Hablaban poco al principio, pero con el tiempo compartieron historias. Laura le contó sobre su padre, y Gabriel, sobre su madre enferma. Había algo en esa vulnerabilidad compartida que les daba fuerza. No se trataba de amor romántico, sino de compañía, de reconocer en el otro el mismo anhelo de seguir adelante. Una tarde, mientras observaban el atardecer, él le mostró una fotografía, el reflejo del sol sobre una flor blanca cubierta de rocío. La tomé el día que falleció mi madre. Me gusta pensar que ella me envió esa luz, dijo. Laura sonrió con los ojos humedecidos. Entonces ambos sabemos lo que significa perder, pero también lo que es seguir viviendo. Aquella conversación la acompañó en los días siguientes. Entendió que la sanación no llegaba como un golpe repentino, sino como una sucesión de pequeños gestos, una flor que vuelve a abrirse, una conversación, una caminata, una sonrisa. Una noche, antes de dormir, Laura abrió de nuevo la libreta azul de su padre. Junto a su última carta, escribió:
Papá, hoy sentí que vuelvo a vivir. No te he olvidado, pero ya no me duele recordarte. Me enseñaste a mirar la belleza en lo simple, y ahora la encuentro en todo lo que me rodea. Cerró la libreta con suavidad y miró hacia el cielo despejado. Las estrellas brillaban con fuerza, como si cada una guardara un pedacito de la voz de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el alma. El silencio ya no pesaba, se había transformado en música, en compañía. Laura había vuelto a encontrarse con la vida, y en ese reencuentro comprendió que la muerte no borra el amor, solo lo transforma en luz. El tiempo había seguido su curso sin pedir permiso. Ya habían pasado más de 6 meses desde aquella madrugada en el hospital, y aunque las cicatrices del alma de Laura no habían desaparecido, comenzaban a doler menos. Aprendió a convivir con la ausencia como quien aprende a vivir con una sombra, sin ignorarla, pero sin dejar que oculte la luz. Cada día encontraba nuevos símbolos de su padre en las cosas simples. A veces, un aroma a café recién hecho la transportaba a los desayunos de su infancia, otras, el canto de un pájaro la hacía mirar al cielo y pensar que, de algún modo, él seguía cerca. Una tarde de domingo decidió abrir el viejo taller de su padre, aquel espacio que había permanecido cerrado desde su muerte. El olor a madera, aceite y polvo le golpeó de lleno, despertando recuerdos dormidos. Sobre la mesa aún estaban sus herramientas, sus notas y un reloj de bolsillo que había dejado sin reparar. Laura lo tomó entre sus manos y lo observó detenidamente, la manecilla del segundero seguía atascada en el mismo punto. «Como yo», susurró con una sonrisa triste. Se sentó frente al banco de trabajo y comenzó a limpiar cada herramienta. Era un gesto de amor, una manera de dialogar con su padre sin palabras. Mientras lo hacía, recordó una frase que él solía repetirle: «Nada se repara sin paciencia, ni las cosas ni las personas». Esa tarde, por primera vez, sintió que empezaba a entender el verdadero significado de esas palabras. Pasó las siguientes semanas restaurando el taller poco a poco. Lo pintó, colocó nuevas repisas y arregló el reloj de bolsillo. Cuando finalmente lo vio funcionar, una sensación de logro la recorrió por completo. No era solo un objeto que volvía a marcar el tiempo, era el reflejo de su propio corazón volviendo a latir con serenidad. Esa misma noche escribió en su libreta azul: «Papá, hoy arreglé el reloj. Creo que también estoy arreglándome yo. Ya no tengo miedo de seguir adelante». La terapia con Elena continuaba cada 15 días. En una de esas sesiones, la terapeuta le preguntó: ¿has pensado en despedirte de él de una manera simbólica? Laura frunció el ceño. «No quiero olvidarlo». Despedirse no es olvidar. Es aceptar. Es decirle: «Gracias por lo vivido, puedo continuar». Aquella idea la acompañó durante días. No sabía cómo hacerlo, pero intuía que debía ser algo especial, algo que uniera su amor, su dolor y su nueva paz. Entonces recordó las caminatas con su padre por el río que corría a las afueras del pueblo. Siempre le decía que el agua sabía llevarse lo que dolía, sin destruirlo, solo transformándolo. Decidió regresar allí. Una mañana luminosa, preparó una pequeña caja de madera. Dentro colocó una foto de ambos, una carta y una flor del jardín que él había cuidado. Al llegar al río, el murmullo del agua le resultó familiar, como una voz antigua que susurraba consuelo. Se sentó en una roca y habló en voz alta: «Papá, he aprendido tanto desde que te fuiste. Al principio no entendía cómo seguir, pero ahora sé que tu amor no se fue, solo cambió de forma. Está en mí, en cada cosa que hago. Gracias por enseñarme a mirar la vida con paciencia». Abrió la caja y la dejó flotar sobre el agua. La corriente la fue llevando lentamente, mientras el sol se reflejaba sobre la superficie como una bendición. Lloró, pero no con la desesperación de los primeros meses. Aquellas lágrimas eran suaves, limpias, liberadoras. En ese instante comprendió que el duelo no era olvidar, sino reconciliarse con la vida sin negar el pasado. Al regresar a casa, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Encendió una vela junto a la foto de su padre y respiró hondo.
El silencio de la habitación ya no era vacío, estaba lleno de significado, de presencia, de amor. Esa noche soñó con él. Lo veía joven, sonriente, parado junto al jardín en flor. «¿Ya estás bien, verdad?», le preguntó él. «Sí, papá», respondió ella. «Ya estoy bien». Él asintió, colocó una mano sobre su hombro y se despidió con esa sonrisa que ella tanto había extrañado. Despertó con lágrimas, pero también con una sensación de ternura que la envolvía. Entendió que los sueños eran una forma del alma de comunicarse, un lenguaje silencioso entre mundos. En los días siguientes, Laura retomó con fuerza su rutina. Volvió a escribir, a leer, a salir con amigos. Sus conversaciones ya no giraban solo en torno a la pérdida, sino a los proyectos que deseaba emprender. Pensó en abrir un taller de jardinería en memoria de su padre, un espacio donde la gente pudiera aprender a cuidar plantas como metáfora de sanar. Una tarde, mientras preparaba el terreno para ese proyecto, Gabriel llegó con su cámara. «Quiero documentar el proceso», le dijo. «Creo que puede inspirar a otros». «Eso me gustaría», respondió ella con una sonrisa sincera. Juntos tomaron fotos del jardín, de las flores, del reloj reparado que colgaba de su cuello como un amuleto. En una de las imágenes, la luz del atardecer la bañaba por completo, dándole un brillo dorado. Cuando Gabriel se la mostró, Laura se quedó en silencio. «Parece que la luz viene de dentro», dijo él. «Y tal vez será verdad». Laura había llegado a la reconciliación interior, no con la muerte, sino con la vida. Aceptar el dolor la había devuelto a sí misma, y en ese reencuentro entendió que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir amando lo que se perdió. Habían pasado casi 2 años desde la partida de su padre. El tiempo había tejido sobre la herida un velo de serenidad. No se trataba de olvido, sino de integración. Su padre ya no era un recuerdo lejano, sino una presencia constante que habitaba en cada una de sus decisiones, en su forma de mirar el mundo. Laura se había transformado. Aquella mujer rota que lloraba en la penumbra del hospital había dado paso a alguien más fuerte, más consciente, más viva. Su dolor se había convertido en raíz, y de esa raíz nacía ahora un propósito. El proyecto del taller de jardinería florecía con fuerza. Lo había llamado Semillas de Luz, un nombre que había llegado a su mente una tarde de lluvia, mientras veía el agua caer sobre las macetas recién plantadas. Quería que ese lugar fuera más que un jardín, un refugio para quienes buscaban sanar, un espacio donde las manos encontraran consuelo entre la tierra y el aroma de las flores. El día de la inauguración, el patio se llenó de gente. Había vecinos, amigos, niños, y algunas personas que, como ella, llegaban cargando pérdidas invisibles. En el centro del jardín, Laura colocó una placa con la inscripción, en memoria de quienes nos enseñaron a vivir. Tomó la palabra frente a todos, con la voz serena pero firme. Hace tiempo, este jardín estaba marchito. Yo también lo estaba. Mi padre me enseñó que la vida, como las plantas, necesita cuidado, paciencia y amor. Hoy quiero compartir esa lección con ustedes. Este lugar es para sanar, para recordar que la pérdida no nos destruye, solo nos transforma. Las palmas resonaron con calidez. Entre la multitud, Laura vio a Gabriel sonriendo con la cámara en mano. Había documentado todo el proceso desde el principio, las flores creciendo, las manos plantando, las lágrimas mezclándose con la tierra. En ese instante comprendió que su historia, tan íntima y dolorosa, también podía iluminar a otros. Después del evento, cuando todos se marcharon, Laura caminó sola entre los senderos del jardín. Las flores bailaban con el viento y el sol comenzaba a ocultarse. Se detuvo junto al rosal que su padre había sembrado años atrás, aquel que logró revivir con tanto esfuerzo. Las rosas estaban en plena floración, y una de ellas, blanca y perfecta, captó su atención. «Lo logré, papá», susurró. «Aprendí a seguir sin dejar de amarte». Sacó del bolsillo el reloj de bolsillo que había reparado y lo sostuvo unos segundos entre las manos. La manecilla del segundero avanzaba sin detenerse, marcando el paso del tiempo, recordándole que la vida continuaba.
El sonido de los pasos de Gabriel interrumpió el silencio. Sabía que te encontraría aquí, dijo, acercándose. Mira, esta foto es tu favorita, ¿verdad? Le mostró la imagen de ella en el río, dejando flotar la caja de madera. Sí, respondió sonriendo. Ese día sentí que algo dentro de mí se liberaba. Por eso quiero incluirla en la exposición, añadió él. Quiero contar tu historia. No solo la pérdida, sino la fuerza con la que volviste a florecer. Laura dudó un instante, pero luego asintió. Si mi historia puede ayudar a alguien, entonces vale la pena. Semanas después, la exposición Renacer se inauguró en el Centro Cultural del pueblo. Las fotografías mostraban su proceso de duelo y sanación, el jardín reviviendo, el río reflejando el cielo, las cartas en la libreta azul. La gente se detenía frente a cada imagen en silencio, conmovida. Algunos lloraban discretamente. Una mujer mayor se le acercó al final y le dijo: «Gracias por recordarme que el amor no se termina cuando alguien se va. Solo cambia de forma». Laura sonrió con lágrimas en los ojos. Eso lo aprendí de mi padre. Al regresar a casa esa noche, encendió una vela junto a la foto de él, como hacía cada año en su aniversario. El resplandor dorado iluminó el marco y la libreta azul. Se sentó frente al altar improvisado y escribió su última carta. «Papá, hoy comprendí que el verdadero legado que dejaste no fueron tus consejos, ni siquiera tus actos, sino tu manera de amar. Gracias por enseñarme a mirar la vida con ternura, incluso cuando duele. Te siento en el viento, en las flores, en la risa que vuelve a salir de mi boca. Te prometo seguir sembrando luz donde haya oscuridad. Con amor eterno, tu hija». Al terminar, cerró la libreta y la colocó junto a la vela. Afuera, la noche era tranquila, y las estrellas brillaban con la misma intensidad que aquella primera vez que se sintió en paz. Entonces, algo inesperado ocurrió, una suave corriente de aire entró por la ventana, haciendo que la llama titilara. Laura sintió un escalofrío dulce recorrerle la espalda. No era miedo. Era presencia. Sonrió y susurró: «Buenas noches, papá». Al día siguiente, muy temprano, salió al jardín. El rocío cubría las flores como si el amanecer las bendijera. Respiró hondo y levantó la vista hacia el cielo. Se sentía ligera, en paz, completa. Su vida ya no giraba alrededor de la ausencia, sino de lo que había florecido en su interior: resiliencia, gratitud y amor. Ese era el legado de su padre, y ella lo honraría cada día, cultivando belleza donde antes solo hubo tristeza. En ese instante comprendió que la muerte no había puesto un final, sino una continuidad. El amor verdadero no desaparece, se transforma en fuerza, en vida, en luz que guía los pasos. Laura caminó entre las flores, con los rayos del sol acariciando su rostro, y supo que su padre, de algún modo, sonreía con ella. Dale like, y suscríbete al canal para subir más contenido. Únete a mi canal para crear más